Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a entrarnos en un caso que ha fascinado y desconcertado a la gente durante décadas. Los asesinatos de Wonderland, imaginada escena Hollywood, 1981. El glamour de la meca del cine codeándose con un submundo oscuro de drogas y violencia. En una casa en Woodland Avenue, la brutalidad se desató dejando un rastro de sangre y preguntas sin respuesta. 4 personas fueron brutalmente asesinadas, sus vidas truncadas por una violencia extrema. Los cuerpos golpeados con saña presentaban un panorama desgarrador. Solo una persona, Susan Launis, logró sobrevivir, aunque con graves heridas que la marcarían para siempre. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Y quién o quiénes fueron los responsables de esta masacre? Hoy nos adentraremos en los detalles de este caso explorando las vidas de la Wonderland Gang Eddie Nash y la enigmática figura de John Holmes, la estrella del cine para adultos, cuyo papel en esta historia aún sigue siendo un misterio. La Wonderland Gang no era un grupo de santos. Eran adictos, sí, pero también estaban involucrados en actividades delictivas, atrapados en una espiral de la que parecía imposible escapar. Ron Launius, el líder, Billy DeVello, su mano derecha, Joy Miller, la novia de Deverell, y Barbara Richardson, todos ellos encontraron un final brutal en esa casa en Wonderland Avenue. Y es que la casa de 8763 de Wonderland Avenue era mucho más que un simple hogar. Era el epicentro de las operaciones de la banda, un lugar donde las drogas, especialmente la cocaína, fluían libremente y donde la vida se vivía al límite. Fiestas desenfrenadas, personajes turbios y una sensación constante de peligro que impregnaba cada rincón. Pero, ¿qué fue lo que desencadenó esta explosión de violencia? 2 días antes de la masacre, la Wonderland Gang cometió un robo audaz, asaltaron la casa de Eddie Nash, un poderoso empresario y figura del crimen organizado de Los Ángeles. Imagina la osadía irrumpir en la casa de un hombre como Nash, con su reputación temible y sus conexiones con el submundo. La banda, liderada por Launius y Deverell, sometió al guardaespaldas de Nash, Gregory Diles, un hombre imponente que inspiraba miedo con solo una mirada. No se anduvieron con miramientos, se llevaron un botín, considerable dinero en efectivo, drogas, joyas. Un golpe directo al orgullo y al poder de Nash. Y aquí es donde la figura de John Holmes se vuelve crucial. Holmes, estrella del cine para adultos, era un habitual en la casa de Nash. Consumía drogas, allí se codeaba con la gente del lugar y se movía con una facilidad inquietante en ese ambiente turbio. Su presencia en el escenario de robo a Nash planteó inmediatamente preguntas. ¿Era un cómplice? ¿Informó a la banda sobre los movimientos de Nash? ¿O simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado? Su testimonio posterior, lleno de contradicciones, solo sirvió para aumentar el misterio que rodea su figura. Lo que sí sabemos es que Nash estaba furioso tras el robo. Su sed de venganza era palpable. Algunos creen que él mismo orquestó la masacre de Wonderland como represalia por la afrenta sufrida. Y las pruebas, aunque circunstanciales, apuntan en esa dirección. Nash tenía los medios, los contactos y la motivación para llevar a cabo una venganza de esa magnitud. Pero también hay que considerar otras posibilidades. Los Ángeles en los 80 era un hervidero de actividad criminal. Pudo ser un ajuste de cuentas entre bandas rivales. La Wonderland Gang controlaba una parte importante del mercado de la cocaína. Eliminar a la competencia y apoderarse de su territorio habría sido una jugada estratégica para cualquier grupo criminal con ambiciones de poder. ¿Fue Nash el cerebro detrás de la masacre? ¿O fue otra persona, un enemigo oculto de la Wonderland Gang? La verdad por ahora sigue siendo esquiva. Lo que sí es cierto es que este caso, a pesar del paso del tiempo, sigue fascinando e intrigando. Las piezas del puzzle están ahí, pero aún no hemos logrado encajarlas para formar una imagen completa. Acompáñanos en este viaje a través de los oscuros recovecos de los asesinatos de Wonderland. Analizaremos las pistas, exploraremos las motivaciones de los implicados y quizás juntos podamos arrojar algo de luz sobre este capítulo sangriento de la historia de Hollywood. Un caso que nos recuerda que a veces la realidad puede ser más extraña y oscura que la ficción. Para entender la magnitud de la tragedia, tenemos que adentrarnos en la escena del crimen. Imagina la casa en Wonderland Avenue, convertida en un escenario macabro. La policía se encontró con un panorama dantesco, sangre por todas partes, muebles destrozados, un silencio sepulcral que contrastaba con la brutalidad que se había desatado ahí. Los investigadores se movieron entre los cuerpos buscando pistas e intentando reconstruir los hechos que llevaron a esa masacre. Cada detalle, por insignificante que pareciera, podía ser la clave para resolver el puzzle. Las autopsias revelaron la brutalidad del ataque. Ron Launius, el líder de la banda, recibió un golpe fatal en la cabeza. Su cuerpo, al igual que los de Billy Deverell, Joy Miller y Barbara Richardson, presentaba múltiples contusiones y fracturas, evidencia de la hazaña con la que fueron atacados. Solo Susan Launius, la esposa de Ron, sobrevivió al ataque, aunque con graves heridas. Su testimonio, aunque fragmentado por el trauma, fue crucial para la investigación. Ella describió la irrupción de los asaltantes en la casa, el caos, los gritos, la brutalidad desatada. Sin embargo, su testimonio no pudo identificar a los culpables. La oscuridad de la noche, el pánico, las drogas que corrían por su sistema, todo ello contribuyó a crear una imagen borrosa de los hechos.
Las sospechas recayeron rápidamente sobre John Holmes. Sus huellas dactilares encontradas en la escena del crimen lo convertían en un sospechoso principal. Pero ¿cuál era su papel en esta historia? ¿Era un simple testigo atrapado en una espiral de violencia que lo superaba? ¿O era algo más? Su relación con la Wonderland Gang era conocida. Holmes frecuentaba la casa, consumía drogas con ellos, incluso se le había visto participando en algunos de sus negocios turbios. Su conexión con Eddie Nash también era evidente. Holmes era un habitual en las fiestas que Nash organizaba un personaje más en ese mundo de excesos y oscuridad. La policía lo interrogó en repetidas ocasiones, pero sus declaraciones eran confusas, contradictorias. Holmes negaba cualquier implicación en los asesinatos, pero su testimonio no convencía a los investigadores. El juicio de John Holmes fue un espectáculo mediático. La fiscalía lo retrató como un participante activo en la trama, un cómplice de los asesinos. La defensa, por su parte, lo presentaba como una víctima, un adicto manipulado por las fuerzas oscuras que lo rodeaban. El jurado, ante la falta de pruebas concluyentes, lo absolvió. John Holmes salió del juzgado un hombre libre, pero la sombra de la duda lo perseguiría hasta el final de sus días. Su muerte en 1988, a causa del SIDA, cerró un capítulo de la historia, pero dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuál fue su verdadera implicación en los asesinatos de Wonderland? ¿Qué secreto se llevó a la tumba? Con John Holmes fuera de la ecuación, la atención se centró en Eddie Nash. Para muchos, Eddie era el cerebro detrás de la masacre, el único, con la motivación y los recursos para llevarla a cabo. Nash tenía un imperio criminal a sus pies. Controlaba clubes nocturnos, estaba involucrado en el tráfico de drogas a gran escala, y su reputación en el submundo de Los Ángeles era temible. Era un hombre acostumbrado a salirse con la suya e imponer su voluntad por encima de todo. El robo a su casa, la humillación que sufrió a manos de la Wonderland Gang, no era algo que pudiera dejar pasar por alto. La policía lo investigó a fondo, pero las pruebas eran difíciles de encontrar. Nash era un maestro en el arte de cubrir sus huellas, de mantener una distancia segura entre él y sus actos criminales. Sin embargo, un testimonio clave pondría a Nash en el punto de mira. Scott Thorson, el exnovio de Liberace, declaró haber presenciado una brutal paliza que Nash propinó a John Holmes tras el robo a su casa. Thorson relató cómo Nash, enfurecido, golpeó a Holmes con una tubería de plomo, acusándolo de ser el responsable del robo. Este testimonio, aunque indirecto, apuntaba directamente a Nash como el autor intelectual de la masacre. Con esta nueva prueba, la fiscalía presentó cargos contra Eddie Nash por los asesinatos de Wonderland. El juicio, uno de los más mediáticos de la época, mantuvo a Los Ángeles en vilo. La defensa de Nash, sin embargo, fue implacable. Puso en duda la credibilidad de Thorson, argumentando que su testimonio estaba motivado por el rencor y el deseo de venganza contra Nash. El jurado no llegó a un acuerdo unánime. Un juicio nulo. Nash, para frustración de muchos, quedó en libertad. Parecía que el hombre más poderoso del submundo de Los Ángeles había logrado una vez más escapar de la justicia. Pero este caso de los asesinatos de Wonderland no se cerró ahí. Un año después, Nash fue arrestado nuevo, esta vez por cargos de crimen organizado, lavado de dinero y sorprendentemente soborno a un miembro del jurado en su primer juicio por los asesinatos. La ley RICO, una herramienta legal diseñada para combatir el crimen organizado, finalmente había alcanzado a Eddie Nash. Esta ley permite a los fiscales perseguir a los líderes de organizaciones criminales por los delitos cometidos por sus subordinados, incluso si no participaron directamente en ellos. Enfrentado a una montaña de pruebas y a la posibilidad de pasar el resto de sus días en prisión, Nash negoció un acuerdo con la fiscalía. Admitió el soborno al jurado, una mancha indeleble en el sistema judicial, pero negó cualquier implicación en los asesinatos de Wonderland. Fue condenado a prisión. Pero el misterio que rodeaba la masacre seguía sin resolverse. Fue Eddie Nash el autor intelectual de los asesinatos, buscando una venganza sangrienta por la afrenta sufrida. ¿O fue otra persona, alguien que aún se esconde en las sombras de la historia? Los asesinatos de Wonderland siguen siendo un caso abierto. Un puzzle incompleto que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del crimen, la dificultad de alcanzar la justicia y la persistencia de la duda. Analicemos juntos las piezas que tenemos: la brutalidad del crimen, las conexiones entre la Wonderland Gang, Eddie Nash y John Holmes, las motivaciones de cada uno de ellos, el testimonio de Scott Thorson, la sombra del soborno. Cada elemento nos acerca un poco más a la verdad, pero también nos recuerda que en este caso nada es lo que parece. Y es que en los anales del crimen hay historias que se resisten al olvido, que nos atrapan con su misterio y nos obligan a cuestionar lo que creíamos saber. Los asesinatos de Wonderland son una de esas historias. Un recordatorio de que la verdad puede ser esquiva, que a veces la justicia no llega a todos los rincones y que el pasado, a pesar de los años transcurridos, puede seguir proyectando su sombra sobre el presente. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las profundidades de los asesinatos de Wonderland. Esperamos que al igual que nosotros os hayáis quedado con la intriga y las ganas de seguir explorando este caso fascinante. Y recordad, a veces las historias más intrigantes son aquellas que nunca se cierran del todo. Hasta la próxima inmersión.